primero les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Hay algunos de ustedes que conozco, otros no, y será un gustazo trabajar hoy. Sobre, digamos, un tema que me parece muy, muy importante, que es el deseo del analista y los fundamentos neuróticos, primero porque eso conlleva una afirmación, y es que el deseo del analista tiene fundamentos, en plural, neuróticos, ¿sí? Y que no se puede pensar el deseo del analista sin pensar en esos fundamentos, es decir, que hay algo de la base, ¿no?, que uno podría pensar en relación al deseo del analista. Mi idea es, como les decía hace un rato, hacer una breve introducción teórica, dar un marco, poder plantear algunas cuestiones respecto del deseo del deseo y del deseo del analista, para después contarles algunas cuestiones de mi propia, digamos, posición como analista y de mis propios fundamentos en todo caso, que por supuesto no, digamos que yo he trabajado en lo que fue mi periodo como AE, no se trata que acá voy a testimoniar, por supuesto que no, pero sí por ahí traer algunas cuestiones que he podido pensar en realidad como efecto en las curas que conduzco actualmente y que he conducido, en fin. Entonces sabemos que el deseo, digamos, como concepto, como tal, aparece en el seminario 5 de Lacan, ¿no? Y que en ese momento él lo define a partir de la metonimia, y tomando en cuenta el privilegio que él le daba en ese momento de su enseñanza a lo simbólico. Pero hay un primer quiebre en Lacan mismo, o sea, en donde él, pensando contra sí mismo, produce un viraje en lo que es el estatuto del gran otro, ¿sí? Entonces ya el gran otro, que era la batería significante, a partir de ese momento va a ser un gran otro, pero barrado. Piensen que es el seminario donde él va a trabajar el grafo del deseo. Y entonces, a partir del instante en que el gran otro aparece barrado, dividido, es precisamente en el momento en donde ese gran otro aparece dividido por el deseo. Y es Lacan el que en ese seminario va a subrayar que el descubrimiento freudiano en su punto de partida lo que puso de relieve fue precisamente un deseo. Entonces, me parece que es una frase fuerte, que no es menor, y que es la que afirma que el descubrimiento de Freud lo que puso de relieve fue un deseo, nada más y nada menos que el deseo de Freud. Y que es un deseo que a Freud lo lleva a inventar el psicoanálisis y a dejarse orientar, podríamos decir, por esas histéricas a las que creo que Freud escuchó más que nadie, porque en él fue tan evidente que se fue dejando conducir por lo que escuchaba, que inclusive inventa la asociación libre como respuesta a algo que un analizante le dice cuando le dice quiero hablar, déjeme hablar, ¿no? Entonces, el tema del deseo de Freud es algo que a Lacan desde siempre le resultó, digamos, de sumo interés. Y es lo que también Lacan va a retomar cuando nos recuerda que Freud mismo reconoció en su propia práctica, digo, y hablando hoy de los fundamentos neuróticos, que quizás fue demasiado padre, ¿sí? En la experiencia analítica. Y que es el punto en que Lacan va a decir que es el punto de Freud que no ha sido analizado. Bueno.
lo que me interesa subrayar es que lo que Lacan, con esto que él destaca, subraya y a lo que se refiere, es el punto de impas en el mismo deseo neurótico de Freud. Y uno podría decir que ese deseo neurótico es el que a lo largo de todas las épocas se intentó regular, acotar, educar, pero que permanece, podríamos decir, indomable, ¿no? Rebelde a cualquier intento de domesticación. No se puede domesticar el deseo. Y justamente Freud, aún siendo, como él mismo reconoce, demasiado padre, no intentó domesticar el deseo de ningún analizante. Es más, decidió alojar, ¿no? Y me parece que es el punto en donde él abre el camino por el que Lacan va a insertarse, digamos, y me parece que son esos intersticios que fue dejando Freud que le permiten a Lacan en el seminario 11 meterse de lleno en lo que él conceptualiza como su segundo retorno a Freud, y donde Lacan va a conceptualizar en el seminario 11 el deseo del analista, ¿no? Que justamente él no lo presenta como un concepto fundamental, el seminario 11 son los 4 conceptos fundamentales, pero es, uno podría decir, el hilo que recorre todo el seminario 11. A tal punto que el último capítulo se va a llamar Resto para concluir, y es donde él va a hablar del objeto A, ¿no? Y que podemos pensar allí el deseo del analista. Entonces, me parece, digamos, este es un punto que yo muchas veces destaco, y es que efectivamente hay como una suerte de dificultad en la traducción de ese último capítulo del seminario 11, porque se tradujo como, si no recuerdo mal, resta para concluir, y en realidad la traducción es resto para concluir, ¿no? Porque es ese objeto A como el resto, que no es lo mismo que decir queda por concluir, ¿sí? En el sentido del resta por concluir. Lacan ha ido pensando, digamos, y conceptualizando el lugar del analista de diferentes maneras, ¿no? En el seminario 8, que no es un seminario cualquiera, es un seminario, digamos, justamente que Lacan habla de la transferencia, es decir, que esto nos da la pista de que no podemos pensar el lugar del analista sin pensar la transferencia, ¿sí? Y va a ser la transferencia analítica, por supuesto. Entonces, en el seminario 8, Lacan, que toma más de medio seminario dedicado al banquete, va a tomar como modelo de analista a Sócrates, y precisamente dice que es el modelo de analista, en tanto lo sitúa como soporte del deseo de Alcibíades y Agatón, ¿sí? Eso que se produce allí, no voy a desarrollar eso hoy, pero lo señalo porque es un primer modelo que toma Lacan y que no va a ser el modelo de analista que él va a desarrollar a lo largo de su enseñanza. En el seminario 11, como les decía, Lacan va a replantear esta perspectiva y va a conceptualizar el deseo del analista. En realidad este concepto, el deseo del analista, Lacan ya lo había anticipado varios años antes en su escrito La dirección de la cura, cuando afirma, se los voy a leer textualmente, dice Lacan en La dirección de la cura, está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Entonces, no es por azar que sea allí, justo allí, que Lacan, en un escrito que es La dirección de la cura, ubique al deseo del analista, y además es un escrito en donde Lacan nombra y sitúa a Freud como un hombre de deseo. Cuando Lacan habla, digamos, del deseo del analista, es claro que no habla del deseo de tal o cual analista en su subjetividad, por supuesto, sino que se trata de un operador
que por supuesto no es puro, pero que intenta ir más allá, digamos, de los ideales, de las identificaciones, y que ya uno podría decir no se soporta o no se sostiene en la dimensión fantasmática de la persona, ¿no? Que va a soportar y sostener ese deseo, y que es un deseo que tiene una particularidad, y es que resguarda un lugar en la cura para el deseo del analizante. Si bien sabemos que a finales de los 60 Lacan va a introducir lo que él va a conceptualizar como el discurso del analista, que en cierto sentido uno podría pensar que viene a alojar la función deseo del analista, y también que al final de su enseñanza Lacan comienza a hablar de parler y ya deja de hablar de sujeto. Esto no implica de ninguna manera haber renunciado ni a la idea de que el deseo del analista sigue siendo una función operativa en la cura, ni que el sujeto dividido ya no es una orientación clínica en las curas que vivimos. De ninguna manera, ¿no? En ese sentido, tomo la frase que toma siempre Leonardo Gorostiza, tomar Lacan en bloque, desde esa perspectiva. Es decir, la segunda enseñanza, la ultimísima enseñanza nos permiten dar nuevos giros, inclusive les diría que hay analizantes que no podemos analizar si no contamos con las herramientas que Lacan nos propicia en la última enseñanza, por supuesto que sí, pero que no se trata de barrer con la primera enseñanza de ninguna manera, de ninguna manera. Es más, estoy trabajando en un cártel, el seminario 24, seminario difícil si los hay, y Lacan retoma nuevamente el tema de las identificaciones, vuelve a Freud, habla de la histeria, es decir, que él le sigue dando una vigencia a determinadas nociones, no vamos a ser nosotros quienes digamos que no las vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es necesario continuar tomando el deseo del analista como una función operatoria en las curas que dirigimos, y sabemos que no es un deseo que apunta a alcanzar la verdad, podríamos decir, como inclusive el deseo de Freud, ¿no? En esto que él reconoce tal vez como sus impurezas neuróticas, sino que apunta, podríamos decir, a alcanzar lo real, hasta donde alcanzar lo real es posible, ¿no? Es decir, lo real más allá del padre, sabiendo que lo real no se lo alcanza nunca. En todo caso, podríamos decir, se lo roza, se lo toca, pero uno se orienta por eso, no se orienta hacia eso. No se trata de caer en ese agujero, no se me ocurre cómo graficarlo de otra manera. Y pienso que el deseo del analista, podríamos decir que es el único deseo, entendido desde esta perspectiva, que conduce a lo que yo podría llamar un despertar, ¿no? Porque me parece, y esto lo digo también tomando todas las cuestiones interesantes que estamos leyendo y trabajando alrededor del tema de los sueños, tomando en cuenta el congreso de la MP, que se hará, en algún momento se hará, pero que el trabajo continúa y continuamos pensando sobre los sueños y los despertares. Creo que efectivamente ubicar al deseo del analista como el único deseo que conduce al despertar permite diferenciar ese deseo también de lo que es el deseo neurótico. Porque yo en la lectura pienso que el deseo neurótico, sea histérico, fóbico, obsesivo o el que se les ocurra, inevitablemente conducen al dormir. Me explico. Digo que inevitablemente conducen al dormir porque pienso, es una lectura, que la neurosis en cierto sentido es eso, un deseo de dormir que nos sumerge en un sopor edípico
del cual todos somos prisioneros hasta que nos damos cuenta que somos los propios carceleros, ¿no? Es decir, pero que hay algo de la neurosis que adormece en el desesperado intento por hacer existir la relación sexual que no existe. Y eso, digo, es ¿cómo decir? El adormecimiento que da el sentido mismo que vamos intentando dar y este empuje a llenar todo con sentido, ¿no? Que efectivamente en un análisis tratamos de hacerle todo el tiempo la contra, ¿no? Y pensar qué hay de defensivo en eso. Entonces, ¿cómo pensar ese deseo del analista, operador fundamental, pero encarnado en cada analista que sostiene esa función en cada ocasión? Pienso que por supuesto no será sin impurezas. Pienso que por supuesto no es sin esos fundamentos neuróticos, esos fundamentos que podríamos decir le dan la estofa. Pienso que no es sin esas marcas singulares que dan a ese deseo su impronta, señalando un estilo que hace que cada analista sea eso, un analista. Es decir, así como no hay la mujer, tampoco hay el analista, ¿no? Es decir, que inclusive un análisis llevado hasta su final, nominado a E, eso no quiere decir que ahí se trate de obtener el analista. En todo caso, habrá un analista. Y hay analistas y analistas. Y en cada quien este deseo tomará, podríamos decir, su estilo, ¿no? Aquel que anima la función. Pero es un estilo, en todo caso, que implica también una cierta opacidad, que tal vez no desaparece, pero que el asunto es que si eso se ha tamizado por el análisis, entonces no impide ese deseo operar, no se inmiscuye. Uno podría decir que si ¿se va siguiendo hasta acá lo que voy planteando? ¿Sí? Okay. Sí. Cualquier cosa, si no, me dicen, se meten en el chat y eso. Entonces, si pensamos que el final de un análisis, ¿no? En términos de la extracción de un objeto, estoy tomando a Lacan sobre todo de la primera enseñanza, sí, donde el objeto, digamos, funcionaba como un tapón, y entonces ahora pasa a ser causa, una vez extraído, podemos decir, esto es algo que a mí me ha interesado trabajar mucho, sobre todo en el momento en donde tuve que sostener mi enseñanza, digamos, mi transmisión como AE, podemos decir que extraer ese objeto produce que síntoma y fantasma ya no se alimenten entre sí, se retroalimenten. Es decir, el síntoma ya no va a abrevar en ese fantasma, y el atravesamiento del fantasma va a poner al descubierto lo que el objeto velaba. Entonces, si ese trayecto se lleva hasta el final, producirá, al decir de Lacan, un analista. A ver, por supuesto que esto no quiere decir que solo los AE estemos autorizados a practicar el psicoanálisis de ninguna manera. Lo que esto quiere decir es que uno tiene que estar advertido de estas cuestiones y sostener a rajatabla el trípode freudiano, es decir, y lacaniano y milleriano y de todos nosotros. Es decir, formarse epistémicamente, leyendo, controlar y analizarse. Es la manera en no meter lo neurótico que perturba las curas que dirigimos. Y entonces uno tiene que estar advertido de eso para no jugarla, ¿no? Es algo que digamos, me interesa subrayar cada vez que puedo. Digo porque esto viene de la mano de la contratransferencia, ¿no? Entonces Lacan nunca dijo que la contratransferencia no existe, lo que dijo que no hay que operar con ella, que no es la misma cosa.
no es la misma cosa. Entonces, porque si no, además, esto deviene súper yoico e irreal, ¿no? Creer que la contrareferencia puede no existir. Ahora, uno puede relatar muy bellamente y decir si es necesario el objeto, la extracción, el atravesamiento, el nuevo saber hacer. Ahora, todo esto tiene que constatarse. ¿Y en dónde se constata? Se constata en la vida cotidiana y se constata en la práctica analítica. Porque si no se constata, hay algo de lo que uno puede relatar, por ejemplo, de un final del análisis que no se ha encarnado, ¿no? Y esto evoca lo que Xavier Esquer, un colega que fue a hace, digamos, no sé, nominado, no me acuerdo, pero hace varios años, un colega español, ubicaba como la dimensión de lo practicable. De hecho, él tiene un texto precioso, que también lo recomiendo, que es al final del análisis el síntoma se vuelve practicable, ¿no? Ya no es el síntoma neurótico. Pero hay algo de encarnar y poner eso en práctica que verifica que no se trató de una pura retórica. Y me parece que si uno toma, por ejemplo, los testimonios de los analistas de la escuela, uno podría pesquisar en cada testimonio cómo resaltar esto, es decir, la manera en que cada uno de ellos se ha producido el deseo del analista y cómo ese se encarna en las curas que conduce. Hay me parece, un micrófono abierto, puede ser que... Ah, no, ya está. Ahí ya se cerró. Ahí ya se Hacen cerró. una pregunta ahí en el chat. Sí, ¿Podría repetir el nombre del libro? No, no es un libro, es un artículo de Xavier Esquer, ya lo anoto. Xavier Esquer, se llama Al final el síntoma se vuelve practicable. Es un artículo que habla de su final de análisis, pero me interesó el término de lo practicable, de nada. Es más, ahora que escribí esto me acordé, y el último testimonio de Angélica, ahí se los anoto también, Angélica Marchesini, se llama algo así como El pase en la vida cotidiana, que me encantó, ¿no? Porque es esto, es cómo esto se verifica, ¿no? Es una retórica que no se encarna. Entonces, ya entrando más en una, digamos, conversación, ¿no? Una vez situadas estas cuestiones. Yo les podría confesar que a mí en lo personal me tomó, digamos, muchos años poder librarme de las enormes impurezas neuróticas para que no objetaran todo el tiempo las curas que dirigía, ¿no? Entonces cuando me llamó Juan Manuel, generosamente para invitarme hoy, y hablamos del tema de los fundamentos neuróticos, del deseo del analista, lo primero que me vino a la cabeza fue, y cuando empecé a pensar para conversar hoy, fue, bueno, si yo tengo que hablar del deseo del analista, ¿no? En lo personal, y tomando los fundamentos neuróticos, no puedo obviar lo fundamental que resultó para mí haberme encontrado con un analista en un momento clave de mi infancia. Del análisis del que no recuerdo nada y que no viene a cuento tampoco. Lo que digo es que fue un encuentro que para mí fue clave, con un levantamiento sintomático importantísimo, un encuentro que fue decisivo, y cuyos efectos fueron decisivos para mí, y que a mi juicio fueron los que empezaron a marcar los mojones que me llevaron 12 años después a elegir la carrera de psicología. Por supuesto que con algo de la neurosis intacta, es decir, ¿para qué yo lo elegía? Entré, porque yo tenía esa idea, que creo que es
no soy muy original, ¿no? Digamos, es ayudar a los demás, ¿no? Cada quien se encarna de alguna manera, eh, y verdaderamente también digamos, con otro encuentro con un analista que también había sido decisivo en la adolescencia, que también fue clave para mí, y que efectivamente siguió, digamos, alimentando la estofa de esos fundamentos neuróticos que hicieron que casi como yo les cuento, digamos, fui al Pellegrini, en ese momento teníamos sexto año, y hacer sexto año implicaba no dar el ingreso a la facultad, no existía el CBC en ese momento, entonces, no hagan cuentas. Entonces nos trajeron al colegio unas planillas para llenar con la carrera que íbamos a elegir. Y era todo una conmoción, ¿no? Y entonces yo estaba entre, nada, abogacía, que tenía el camino un poco más zanjado porque venía de familia de abogados, o psicología en ese intento de ayudar a los demás. Y elegí psicología. Llegué a la facultad como llegamos todos nosotros, supongo, sin mucha idea, ¿no? Con lo que me iba a encontrar. Ahora, lo que yo sí sé es que en el instante en que me encontré con el psicoanálisis ya no pude retroceder. Ya no pude retroceder. Seguía neurótica, digamos, no es que, pero no pude retroceder respecto de la elección, ¿no? En el sentido de, digamos, para mí confrontarme con el malentendido, con soportar la diferencia, con soportar lo hétero, sostener lo hétero, para mí fue un descubrimiento radical y que hizo que una vez que se elige eso ya no se pueda retroceder. Y creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Quien más, quien menos, tenemos ese momento crucial en donde decidimos, bueno, elegimos este camino. Entonces, otra de las cuestiones que se me vino a la cabeza cuando empezaba a pensar, bueno, qué podía transmitirle yo de mi propia experiencia, fue, no puedo hablar del deseo del analista, en mi caso, si no hablo del humor. Tampoco puedo hablar del deseo del analista, en mi caso, si no hablo de la vitalidad. Quiero decir que son todos significantes y marcas de mi propia estofa neurótica, ¿sí? Y como ven, tiene muchos relieves. Es decir, yo podría decir, bueno, el humor como un recurso disponible, que en mi caso fue, digamos, un recurso para volver operativo, podríamos decir, el deseo del analista vital y necesario, ¿no? Entonces, pero esto es en mi propio caso. Igual yo creo que el humor es una herramienta importante, y después cuando doy algunos, digo que algunos ejemplos, recortes, intervenciones clínicas, voy a graficar un poco mejor a lo que me refiero. No es que yo recibo al paciente y me entro a descostillar de risa todo el tiempo y estoy todo un jolgorio, nada que ver. Es utilizar eso como un recurso. Y no con todos, no con todos. Hay pacientes con los cuales hay que tener otro tipo de seriedad. El humor también es serio. Pero lo que en mi propio caso me fui dando cuenta es que el humor comenzó a tener cada vez más protagonismo como recurso en mi vida, en mi transmisión y por supuesto en mi práctica analítica. De la mano de la vitalidad. Como ven, son pinceladas de ciertos rasgos.
son rasgos que han sido fundamentales en mi entramado neurótico, es decir, yo podría hacer toda una línea, bueno, el humor ha venido del lado, casi como el reverso del estrago materno, la vitalidad también, pero lo nuevo es que están al servicio de otro uso. Habiendo tenido un primer encuentro con el psicoanálisis, un buen encuentro, dice Marina. Claro, por supuesto. Por eso digo que para mí fue decisivo. También, a ver, también sería importante diferenciar, porque uno puede tener un mal encuentro con un analista, pero que eso no implique tener un mal encuentro con un psicoanálisis, con el psicoanálisis, ¿entendés? Hay gente que tiene un mal encuentro con un analista, sin embargo, eso no le hace perder su deseo por el psicoanálisis. Entonces, en ese entramado, en donde como yo, digamos, no voy a detallar eso, pero he testimoniado mucho, me empeñaba en querer salvar al otro, y que han sido mis propios fundamentos neuróticos para el deseo del analista, que me exigía una vitalidad, digamos, desmedida y exagerada, con lo que me encontré fue en situaciones, digamos, extremadamente difíciles, ¿no? Y que el poder dar una vuelta a esto en un análisis me llevó a que esa vitalidad, yo la, digamos, se encarne en mí de otra manera, ¿no? Entonces, es una vitalidad que en algún momento he trabajado por el lado de lo femenino, pero que no es el caso hoy, es algo que estoy viendo para otras cuestiones. Pero lo que sí sé es que para mí fue fundamental, y lo recomiendo vivamente, formarse, controlar y analizarse. Porque fue el análisis el que me permitió dar ese giro, el análisis, el control y la formación, el trípode, pero el análisis tiene efectivamente otro peso, el que me permitió situarme más livianamente frente a los pacientes, ¿no? O sea, por un lado, primero, sin querer ser yo la que les daba, digamos, les inyectaba mi vitalidad, sino intentando dar lugar en la propia vida de los analizantes aquello que los causaba a ellos, no inyectarles lo mío. Además era agotador, además de imposible. Y muchas veces esto fue utilizando el humor, que como les decía es cosa seria, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo más livianamente, por ejemplo, recuerdo digamos, yo tenía, cosa que ahora infelizmente no me pasa, era que cuando llegaba una analizante nueva me decía, ¡ay, qué jovencita! Ya no me pasa, pero en los comienzos de la práctica pasa muchas veces que, entonces yo pensaba que había como que tener un semblante de analista y que pasaba por la ropa, ¿no? Entonces me compraba ropa ridícula, o sea, que me encorsetaba a mí me he llegado a poner en algún momento anteojos sin aumento como para parecer, no sé, más intelectual, ridículamente. Es cuando uno intenta encorsetarse en algo que no es, como si hubiese una manera, ¿entendés? Como una impostura, es una impostura. Entonces yo no me sentía cómoda. Y el primer cachetazo lo tuve cuando, no me olvido más, yo en ese momento, eran mis primeros pacientes, yo atendí en un consultorio alquilado y no había celulares. ¿Qué va a ser? Entonces el teléfono que yo daba era el de mi casa, ¿sí? Yo estaba en ese momento casada, me había casado joven, y daba ese teléfono a los pacientes. Yo, con mi impostura ridícula, encorsetada en esos trajecitos príncipes, no sé, de no sé, trajecitos sastre, anteojos, creyendo que eso me daba, ¿no? Veo a un paciente y le digo, ¿cómo fue? Algo así como le hago mención a que él había... él me dice algo así como, bueno, la vez pasada no me sentí bien, por eso te cancelé.
Le digo, sí, me avisaron, me dice, sí, yo llamé y me atendió tu papá, era mi marido. Yo que me creía que, ¿no? Con todo ese, bueno, en ese momento me angustié, porque efectivamente todavía estaba muy atrapada en creer que esa impostura, y esa impostura a la vez, o sea, me encorsetaba en vez de darme lo que yo quería, que era como un lugar de analista, para decirlo de alguna manera, me colocaba en una situación completamente opuesta. Hoy Marina, seguramente, sí. ahí en el Aquí, chat hicieron una pregunta. sí. Leandro dice si puede dar algún ejemplo de adormecimiento y despertar que tomó al principio, cuando habló de los Ahora, sueños. lo voy a ir dando digamos, cuando vaya dando ejemplos, pero cuando yo hablaba del deseo de dormir y del deseo de despertar, creo que el deseo del analista se ubica en lo del deseo de despertar, porque efectivamente lo que intenta es de conducir una cura para que el sujeto se pueda librar de las redes de la propia neurosis que nos atrapan en lo peor. Porque cuando yo decía el adormecimiento es hacer existir la relación sexual. Entonces, por ejemplo, es creer que uno puede darle, por ejemplo en mi caso, darle al otro lo que cree que al otro le falta. Y estar desesperada por colmarlo, como si fuese colmable. Después uno se da cuenta que no solo no es colmable, sino que es un otro que uno se inventó. Entonces, ¿qué hace? Eso acarrea un sufrimiento que hace que uno no pueda hacer con eso una causa. E intenta desesperadamente buscar ese objeto, sabiendo que ese objeto en realidad no existe como tal. ¿Se entiende? Entonces, la neurosis adormece por eso, porque hace creer al sujeto que la completud es posible, que la relación sexual podría existir. Y eso atonta, hace creer al sujeto que siempre se puede encontrar un sentido, que lo real es eliminable. Entonces, las redes del sentido que nos atrapan siempre atontan, siempre. Y la neurosis nos hace hacer cosas increíbles, 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 increíbles. A todo nivel, a todo nivel. Entonces, cuando yo digo adormecimiento, no me refiero al dormir del sueño, digamos, de irse a dormir. Me refiero a ese atontamiento, me refiero a ese atontamiento. Entonces, uno neuróticamente hace cosas completamente locas, completamente locas. Por ejemplo, me acuerdo, un ejemplo que yo, Jorge, por ahí vos te acordás que lo di en Córdoba respecto de cuando hablábamos de la locura, que a lo que aparte nos podemos a veces meter las mujeres, ¿no? Sobre todo, por lo menos las mujeres más congéneres conmigo, ¿no? Cuando en un momento yo pensaba que, digamos, como no advertía que en realidad mi dificultad de lazo con el otro sexo, digamos, tenía que ver con una cosa, podríamos decir, fóbica mía, creía que no tenía, podríamos decir, éxito, si es que esa palabra cabe, porque tenía nariz grande, ¿no? Y entonces, como creí que tenía que ver con toda una historia familiar, la nariz de la abuela, no importa, no voy a entrar en esos detalles. Pero la locura de querer darle ese sentido, creer que era por eso, se me ocurrió ir al Hotel Alvear. ¿Vos te acordás, Jorge? Que había una demostración que era
¿cómo se pronuncia? New nose, nueva nariz, new nose, nueva nariz, que eran, les juro, miren, no soy creyente, pero les juro que era así. Es más, si lo quieren googlear, sigue existiendo. New nose eran dos, qué sé yo, cuchuflitos, no sé cómo se llaman, de silicona, que te hacían poner en la nariz para respingarla, y así era como una cirugía sin cirugía. ¿Se entiende, no? Bueno. La situación fue un disparate, primero porque yo entré y la mina me dijo que yo no necesitaba, porque no tenía nariz grande, yo iba con una amiga que se le hicieron poner, le pusieron uno, entró a llorar porque vieron que la nariz, bueno, nos empezamos a reír porque le quedó una asimetría, fue disparatado, pero no estábamos mi amiga y yo, éramos 100 mujeres sentadas en banquitos metiéndonos esas cosas. Entonces, la neurosis a veces lleva a hacer cosas un poco disparatadas, sin entrar en detalles mucho más sufrientes y tristes. Este tiene su tinte cómico, o por lo menos a mí me gusta dárselo, por lo menos al relatarlo. En ese momento yo sufría, digamos, que la neurosis es eso, sufrimiento, ¿no? Entonces, ese deseo neurótico que digamos, en lo personal me llevó a mí, pero que lleva a todos a realizar estas cosas locas, en mi caso tomaba forma de sacrificios despiadados para intentar como colmar a un otro que me había inventado, para que me amen, como hacemos todos, ¿no? Eso también produce un adormecimiento desde esa perspectiva. También me llevaba a jugar eso en el análisis que las curas que yo dirigía, que yo conducía. Entonces, atendía a pacientes de una gravedad extrema en ese intento por salvarlos, soportaba que me llamaran a cualquier hora o me enviaran mensajes de texto a cualquier hora que yo respondía. Cualquier hora quiero decir 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Y mensajes que no eran una urgencia. Era, estoy soñando, o sea, cualquier cosa, y yo responder. Y esto me traía un enorme sufrimiento, ¿no? Como trae cuando uno está preso del deseo neurótico, ya sea por insatisfecho, por prevenido, por imposible. Entonces, eso que a mí me mantenía, digamos, activa, era el servicio de un deseo neurótico. Poder dar una vuelta a eso fue poder poner eso a mi servicio, no yo estar al servicio de eso. Entonces, porque yo era esclava de mi propia vitalidad, para decirlo de alguna manera. Y ahora pongo esa vitalidad, le doy otro uso. La vitalidad estaba desde siempre, pero ahora tiene un nuevo uso. ¿Por qué era sufriente? Porque estaba al servicio de un fantasma que no había sido tocado. Cuando el fantasma empieza a tocarse, eso empieza a desarticularse. Y los efectos de alivio fueron evidentes en mi vida y en las curas que dirigía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me permitió digamos, el haber podido, digamos, desarticular todo esto que les voy transmitiendo, era, ahí veo que mandaron el texto gracias Mariana, al chat, digo por si a alguien le interesa. Uno de los efectos, digamos, fue que sin renunciar a la vitalidad, que es un rasgo, me permitió operar y entender en carne propia lo que muchas veces se repite y que yo misma también repetía, y es que el analista no debe, digamos, satisfacer la demanda, ¿sí? Y yo decía que no se trataba de eso, cosa que lo pienso, sino que, digamos, el tema, decía, no responder, decía, no a la demanda. Yo decía que no se trataba de eso, que una respuesta se da, que lo que se trata es de no satisfacerla.
Yo repetía esto, pero la primera confundida era yo. Creía en acto que responder era satisfacer. No me había confrontado además con la paradoja que uno podría decir, debería decir que la única demanda que uno satisface es la de análisis. ¿Cómo satisface la demanda de análisis? Justamente no satisfaciendo la demanda con la que viene el paciente, respondiendo con el deseo del analista. Entonces, lo que queda satisfecha, entre comillas, podríamos decir, es la demanda de análisis, no la demanda, en todo caso, de amor que trae, que no es la misma cosa. Pero, digo, yo la repetía, pero andaba agotada, haciéndome responsable de casos imposibles. No creo ser muy original en esto, ¿no? Cualquiera que trabaje, digamos, con casos difíciles, sabrá de lo que hablo. Cuando uno, digamos, neuróticamente entra a querer salvar a todos los casos imposibles del mundo, si fuese posible, ¿no? Entonces, justamente tomando el tema de lo neurótico, lo que yo intentaba era, digamos, casi les diría, positivizar todo el tiempo ese goce que es, hay un punto que es imposible. O sea, trataba de ignorar que hay un punto de imposible, ¿no? Y por eso la impotencia neurótica tiene un revés, que es la omnipotencia. No la potencia, es la omnipotencia. La omnipotencia, cuando uno cree que todo es posible, el revés es cada vez mayor impotencia. Una intervención, que recuerdo. Hace muchos años. Pasé un periplo terrible, terrible, para poder internar a un analizante, que era un hombre viudo, con varios niños menores, y que efectivamente era el momento de tener que internarlo, no me di cuenta que no había ningún otro familiar a quien yo pudiera apelar, ¿no? Ni un amigo, ni nadie, nada, nada. Y él estaba intentando, digamos, ideando cómo matar a una vecina. Y yo me encuentro con esto y me doy cuenta que estoy absolutamente sola, pero que había estado sola así durante 5 o 6 años, que es más, cuando lo interno, en la clínica psiquiátrica, me dicen que no entienden cómo soporté 5 años un paciente así. Yo tampoco sé cómo soporté. Vale, soporté un costo altísimo, altísimo. Entonces, ahí me di cuenta que yo había estado sola, solísima, y que eso había encontrado un límite. Esperen que cierro, que se me abrió. Había encontrado un límite y que no se trataba de seguir sosteniendo ese esfuerzo por intentar salvarlo yo, la salvadora, como si fuese posible, y que nos estábamos hundiendo los dos, el paciente y yo, al mismo momento. Y entonces esto, que recuerdo porque me quedó como una marca, me funcionó a mí misma como una alerta. Y ese alerta fue puesto en el análisis, porque ahí son, digamos, qué coordenadas gozosas estuve sosteniendo 5 años con un paciente que debió ser internado a los 2 días y medio de consultarme. Y que ahí me di cuenta que había sido un tormento atenderlo, un tormento. Y además que no lo estaba atendiendo bien en todo caso, porque efectivamente requería otro tipo de intervención. Entonces,
la enseñanza que yo pude extraer de eso fue, primero, situar algo de ese goce, podríamos decir, falsamente heroico, del cual no estamos tan exentos, ¿no? Muchas veces, porque a veces la transferencia positiva nos engolosina un poco, nos engolosina un poquito. Entonces, no hay que creérselas, no hay que creérselas del todo, porque estamos ahí sosteniendo una función, ¿no? Entonces yo creía que era indispensable. Realmente no lo era, no lo era. Y entonces pesquisar ese goce permite que uno esté advertido de que uno se mete a veces, por hacerse el héroe, en situaciones tremendas. En el consultorio, en la vida ni les digo, pero en el consultorio, y que eso me permitió empezar a acudir más sueltamente a otros, llámese instituciones, llámese un psiquiatra, controlar más seguido, un acompañamiento terapéutico cuando es necesario, es decir, inventar con cada caso para poder volver posible una cura. No es para una cosa, me voy a aliviar yo y para seguir por la vida, no solo eso también es bueno, sino para poder conducir bien una cura. Y a mí, digamos, lo que me ha permitido constatar mi análisis, mi experiencia, digamos, y mi trabajo con los colegas, ojo, también eso es muy importante. Cuando digo no estar solo, también es en el trabajo con los colegas, verdaderamente. Verdaderamente. Es muy, muy interesante poder compartir las experiencias con los colegas. Uno aprende mucho, mucho. Marina, ¿Sí? ahora que habla de compartir con los colegas y demás, yo me quedé pensando de cuando usted habló de su primer encuentro con el psicoanálisis a muy temprana edad y después en la universidad y demás. Y yo pensaba cómo se dio ese encuentro con esos otros colegas, con la escuela, y cómo aparece también todo esto del deseo neurótico, del deseo del analista en esta relación con los colegas en la escuela. A ver, es muy interesante tu pregunta porque, a ver, yo, ¿cómo decirlo? He tenido un deseo fuerte por el psicoanálisis desde que me lo topé en la universidad y he tenido mucha suerte. Y les digo por qué. La hice jugar a mi favor, por supuesto, pero he tenido suerte. Primero porque yo conocía, sigo siendo en la actualidad muy amiga de Patricia Zahuique, que era, digamos, bueno, él ha fallecido, el tío, Oscar Zahuique, que fue un psicoanalista, digamos, pionero en la Argentina y uno de los que ha, digamos, introducido el psicoanálisis lacaniano en la Argentina, bueno, a quien yo he conocido personalmente mucho, digamos, lo he querido mucho, lo aprecio y lo recuerdo siempre. Y ha sido muy importante para el psicoanálisis de la orientación lacaniana. Y en ese momento, cuando yo me topo a mis 18 años con el psicoanálisis en la facultad, le digo a él, ¿qué hago con esto? Me encanta el psicoanálisis, y me dice, empecé a estudiar. Y me manda mi primer grupo de estudio en ese momento, les cuento, Marcelo Marota, que trabajábamos sobre el caso Dora. Imaginen que ninguna estudiante de psicología que se precie de tal ha dejado de pasar en algún momento por alguno de esos historiales espectaculares. Entonces, empecé ahí. En ese sentido, que tuve suerte porque fui bien orientada. ¿Sí? Fui bien orientada. Y después tuve una segunda suerte también muy importante, fueron varios mojones, ¿no?
pero para mí, por ejemplo, el encuentro con Sawique fue fundamental. Después, yo era secretaria de la Fundación del Campo Freudiano, trabajaba de eso, entonces conocí a todos los analistas, a los que yo leía, muchos eran mis jefes, podríamos decir, entonces tuve acceso a, y fui testigo de todo ese movimiento del campo freudiano, o sea, aún antes no estaba fundada la escuela. Tuve acceso a textos, cada vez que cobraba mi sueldo separaba un poquito y compraba los libros en ese entonces de la editorial Manantial, y me compraba un tomo de Amorortu, y así iba, y aparte tuve esa suerte, que los conocía, y después empecé un seminario en la facultad como oyente, que daban en ese momento Carlos Cobas, Oscar Sack, de Matine y Jorge García. Yo ahí lo conozco a Oscar, que después, bueno, muchos saben que fue y es mi marido, pero ellos constituyen un grupo que se llamaba Seminario de Psicoanálisis, en donde estábamos, me parece viendo que está Roxana Vogler, que estaba conmigo también en ese momento, Nicolás Bausoño, Guillermo Caballero, bueno, Patricia Stawique, Alessandra Petracci, todos colegas con los cuales yo sigo trabajando, Alejandro Daumas, estábamos ahí, y ese grupo se disuelve cuando se funda la escuela. ¿Sí? Y entramos a la escuela, yo entré a la escuela en el primer, digamos, cuando se funda, como adherente. Entonces, por eso digo que tuve mucha suerte de estas contingencias, pero no sin un deseo muy fuerte. Ahí está Roxana y Nico, hola, qué épocas, ¿no? Lo recuerdan, sí. Estudiábamos mucho y nos divertíamos también. No se escucha, Ro, porque estás con el micrófono. A ver, ¿qué decías? Hola. Damos fe de que es así la historia. Que no miento. Estaban ellos, beso enorme. Y estudiábamos mucho y nos divertíamos también, realmente, ¿no? Entonces y la escuela no se hizo de un día para otro, fue un trabajo enorme, enorme. Yo sí tuve una participación en lo que era el movimiento hacia la escuela, pero nada se arma sin un deseo, y había un deseo de escuela. Y eso obligó a muchos analistas, digamos que eran los que conducían grupos, ¿no? Simposio, Saba, Seminario Lacaniano, digo por nombrar algunos, a disolverse y a empezar a trabajar con colegas que nunca habían trabajado, que se conocían, por supuesto, pero estaban como si yo les dijese en rancho aparte, ¿no? Entonces, muy interesante. Les recomiendo la revista Lacaniana, yo no me acuerdo qué número es, si es la 15, no sé, el tomo es de color turquesa. Ahí hay un dossier cuando se cumplieron los 20 años de la EOL. Léanlo porque hicimos una entrevista a cada uno de los colegas que habían estado, ahí veo que Ariel se levanta, tal vez se vaya a buscar la revista, los colegas que habían participado del acto de fundación que fue en el Cervantes, el 3 de enero de 1992, al que tuve la enorme dicha de asistir, y los entrevistamos desde el comité editorial para preguntarles qué de eso 20 años después. Les recordamos lo que habían dicho y qué después. Entonces entrevistamos a Germán García, a Javier Aramburu, a Juan Carlos Indart, a Beatriz Udeño, ¿quién más estaba en esa mesa? A Jorge Chamorro, a Dudy Blecher, espero no olvidarme de ninguno, la mesa, y fue realmente, es un dossier precioso, se los recomiendo, y también en ese momento, porque ahí Miller también anuncia la creación de la MP. Ahí entonces, dice la número 13. Gracias. Babi estaba en la mesa, dice Jorge. Sí, claro, bueno, claro, entonces,
ahí está Roxana Bach, Germán García, Chamorro, ¿ven? Con todos ellos hemos compartido, desde hace mucho venimos compartiendo esta hermosa aventura. Indar, claro, y me acuerdo estaba bien, bueno, Beatriz, bueno, fíjense si alguien tiene si tenés la número 13, Roxana, fíjate, a ver, ¿estás leyendo lo de ahí? Bueno, claro, no, Millas no estaba, yo a Millas lo entrevisté, en esa ocasión lo entrevistamos a Daniel Millas, que ahora es el presidente de la EOL, pero que en ese momento era el director. Creo que Millas va a hablar, ¿no? Uno de estos tiene, creo que en este mismo espacio. Sí, va a estar también. Y en ese momento Adriana Testa, que era la presidenta de la EOL en ese año, para el 2012 creo que era eso, si no me recuerdo mal, para ver qué podían decir 20 años después. Entonces, a ver, mi neurosis, si yo te hablo de mi neurosis en ese momento, yo en ese momento estaba así como en la cúspide, pum, 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 de la vitalidad desbordada. O sea, no paraba de estudiar, de trabajar, y además de ofrecerme al otro para solucionar lo que fuere. Yo siempre cuento, no, sí, lo he contado entre mis amigos, pero en algún momento inclusive creo que testimonié sobre eso, que en un momento, en una jornada, que yo estaba a cargo de alguna comisión, no sé, trabajando, se iba de acá para allá, faltaba algo, y yo como siempre dije, yo lo consigo, me tomé un taxi, vine así, acalorada, desesperada, y cuando el taxi para en la puerta, y yo le quiero decir que le pido que me espere, porque yo iba a buscar ese papel fundamental, como si el destino del psicoanálisis dependiera de esa acción que yo estaba haciendo, en vez de decirle, le pido que me espere, le digo, le espero que me pida. Que es un lapso, del tipo ni se da cuenta, pero para mí fue crucial, porque esa era la posición neurótica más cabal. Entonces, le espero que me pidan, me ha servido, digamos, ha tenido sus beneficios, por supuesto, todo síntoma y todo, siempre tiene un beneficio, y también ha tenido una dosis de sufrimiento que he llegado exhausto. A Russo, claro, ahí dice, Samuel Vaz, no estaba, mira, claro, bueno, Gorostiz, esos son los que fuimos entrevistando, cada uno por el lugar que ocupaba y ha ocupado. Léanla entonces la 3, ahí la tiene Ariel, lo veo en los cuadraditos, que veo algunos no tienen cámara. Entonces, Marina, le interrumpo ¿sí? de nuevo. Y Sí. una vez que arrancaron con todo esto, ¿qué cree usted que fue lo que hizo que esto no quede adormecido? Todo esto que ustedes arrancaron, que algo de eso no quede ahí adormecido, como se hablaba hoy más temprano. Mira, fundamentalmente, una de las cuestiones es la instalación del dispositivo del pase. No hay escuela sin pase. Eso me parece fundamental subrayarlo. Otra es que esta escuela es la escuela de Lacan, que se sostiene en una orientación, un sintagma inventado por Miller, que es la orientación lacaniana, alrededor de la cual nos armamos, digamos, casi les diría, una vida. Es una escuela que se sostiene en un deseo, y es una escuela que, digamos, mantiene o intenta mantener abierto todo el tiempo la pregunta sobre qué es un analista sin responderla. Por eso yo les decía que entender que al final del análisis, cuando se denomina una E, no se denomina el analista, porque eso implicaría dar una respuesta que no existe. Ahí me acordé de Javier Aramburu que decía, hay del analista, hay algo, una pincelada en cada analista en las curas que dirige. Entonces, una escuela no se sostiene sin un deseo de escuela. Después está el lazo que cada quien tiene para con la escuela. Por supuesto, entonces, cada quien puede tener un lazo sintomático con la escuela, pero la escuela no va a amoldarse al lazo sintomático de cada quien. Cada uno después hará su experiencia, pero la escuela como tal se sostiene alrededor de un vacío y sin, en principio, no sin ese deseo de escuela
que nos pone a prueba cada vez. No es que es todo color de rosa, ni locos, hay un montón de obstáculos que nos exigen cada vez inventar, mismo, ahora la pandemia nos obligó a inventar cosas, estamos inventando, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿cómo se sostiene un deseo vivo? Se sostiene así. ¿Se van a poder hacer las jornadas anuales de la EOL presenciales? No. ¿Vamos a renunciar a las jornadas? No. Vamos a renunciar a las jornadas presenciales. A lo que no vamos a renunciar es a seguir trabajando sobre la temática alrededor de la cual nos nucleamos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a hacer como si nada pasara? De ninguna manera. Si hay algo que el psicoanálisis nos enseña es que algo vamos a perder. Lo que pasa es que en algún momento tuvimos que elegir qué perder. Bueno, se suspendieron la jornada de carteles, se suspendió la jornada de las secciones, por ejemplo, ¿no? No se suspendió el trabajo alrededor de la jornada anual, por ejemplo. No se suspendió el encuentro, el presencial, sí. Nos seguimos juntando, hay actividades cerradas y abiertas para los miembros. Y los no miembros también, pues pueden acceder a las grabaciones, hay un boletín inventado por el director, se llama Discontinuidad, claro, es eso. Si no hay ese deseo, contra el que hay que ir, porque a veces efectivamente hay ciertas inercias que nos conducen a lo peor. Hay que ir contra eso, para mantenernos vivos, Entonces, y también saber, me parece que también lo que nos permite constatar, ¿no? La escuela, por ejemplo, con los testimonios de los AE, es constatar las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? No hay un prototipo, estaríamos muertos si lo hubiera. Entonces, verificar eso en acto hace que haya algo de lo vivo que se encarna en eso, en acto, ¿no? Que no se trata de obtener un modelo de analista. Entonces que la pregunta sigue abierta. Y que además, uno, digamos, cuando se hace una nominación, no es que el cártel intenta verificar un preconcepto, a ver si está ahí, sino que el cártel se deja enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer desde la comunidad analítica? Dejarnos enseñar con lo que cada E puede transmitirnos, por ejemplo. Y con lo que cada colega también. Digo, aprendemos de los colegas cada vez. Por ejemplo, el otro día, Carlos Rossi, colega, le hizo una entrevista a Luis Tudanca. Luis Tudanca dijo, hacía al pasar, o no sé, no importa, no hablaba de eso, pero lo menciona y dice, algo que me pareció muy pertinente, dijo, la soltura a la hora de intervenir. A mí me pareció un excelente nombre para el deseo del analista, realmente. Porque es aquel que, si hay una soltura es porque no hay una impostura. Y me encantó eso, porque además empecé como a equivocar ese término, ¿no? Y yo decía, bueno, está la soltura como revés de la impostura, que no es hacer cualquier cosa. No es hacer cualquier cosa, es poder operar con el semblante sin quedar atrapado por ninguna impostura. Porque efectivamente eso es lo único que da cuenta que el analista no existe. Pero por otro lado también el término soltura, digo para pensar en estas elaboraciones y pensar a propósito del deseo del analista, esta soltura me vino a la cabeza que uno de los nombres también del deseo del analista en relación a la soltura es poder disponer de la transferencia, tal como una feliz expresión de Florencia Dassen
en alguno de sus testimonios relató, disponer de la transferencia implica para mí poner en acto esa soltura. Y saber que un analizante no es obra de ningún analista. Y que un analista debe dejar ir al analizante, no soltarlo, dejar ir cuando el analizante se tiene que ir, no intentar retenerlo. ¿Sí? Y si uno opera con el deseo del analista, efectivamente, entonces, sus analizantes no serán reconocibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podrán decir fulano, mengano y sultano son analizantes de tal analista, porque si hay un rasgo entonces que los nuclea, que los vuelve iguales, hay algo ahí seguramente de lo no analizado del analista, que pasó como identificación, por ejemplo. Entonces, si uno piensa que, por lo menos por lo que a mí me evocaba eso de la soltura, de poder jugar con el semblante, da esa posibilidad de intervenir también de una manera contingente, frente a esa contingencia que trae ese paciente y no otro. Y no responder repetidamente con todos los pacientes de la misma manera. ¿No? Entonces, esto que yo, por ejemplo, les decía, bueno, a ver, que uno tenga un rasgo, en mi caso, por ahí el humor, que a veces no lo juega con todos los pacientes. Porque ya entonces sería una pantomima. ¿Ves? En cada caso. Y no en todos los casos, hay cosas que no dan para el humor. ¿No? No dan para el humor. Y hay pacientes, me acuerdo una paciente que, ella, digo, cuando yo empecé a ver, porque esto también para mí fue interesante, poder advertir en mí misma a veces efectos de la soltura, así como advertía efectos de cierto encorsetamiento y de cierta impostura de la cual no estaba exenta y de la que a veces hay que cuidarse, ¿eh? Ojo, terminar un análisis no quiere decir que uno está curado completamente de eso. Eso está al acecho y uno tiene que estar advertido también, ¿no? De aquello que resta y que a veces insiste. Digo, por ejemplo, esto que yo les decía, así como a veces me he visto encorsetada, y a veces me veo también, ¿no? En cierta cosa que quedo advertida de eso, o me sorprendo de eso, también me he sorprendido con intervenciones sueltas yo misma, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez que una paciente que venía diciendo, digamos, me preguntaba si estaba trabajando bien el tema del narcisismo, y yo me encuentro respondiéndole, con sorpresa para mí misma, de todas las pacientes que tengo, sos la que mejor lo trabaja, ¿no? Que es tomar con humor, y ella empieza a reír, porque efectivamente preguntar si trabajo bien el narcisismo es una pregunta que justamente es narcisista, y ella capta eso, bueno, fue motivo de risa. Entonces, pero también fue una respuesta completamente suelta, que yo también me sorprendí, Digo, podría dar algunos ejemplos de eso, de cómo de pronto yo me sorprendí interviniendo sueltamente por la lógica misma del caso, ¿no? Así como también a veces me sorprendo, dije, ay, ¿por qué no me animé? Porque a veces uno se detiene y después, ¿no? Y a veces la ocasión, y bueno, la dejó escapar, ¿no? Por eso uno se controla, ¿no? Conversa con otros colegas, en fin, piensa cosas, y de lo que se trata es yo creo que lo que a mí me enseñó, digamos, el recorrido analítico es que efectivamente se trata de equivocarse cada vez mejor, no de no equivocarse. No equivocarse es un imposible y un absurdo. Equivocarse cada vez mejor es
bueno, sabiendo que uno va a fallar, ¿cómo hacer para estar advertida de algunas cosas y fallar mejor? Es decir, no tan tremendamente, ¿no? Entonces, qué sé yo, o poner y en algún momento decirle a una paciente que todo el tiempo se embrollaba y estaba todo el tiempo, cada vez que salía del embrollo pisaba el palito y otra vez. ¿Vieron? Que bueno, esa gente como nos pasa mucho, con boca, digamos, nadie está exento de haber caído en la boca del lobo una y otra vez, ¿no? Y en donde le dije, bueno, finalmente, usted para cada solución tiene un problema, ¿no? Y que efectivamente permitió a las dos reírnos, porque fue algo que fue espontáneo, porque me daba cuenta, yo decía, pero ¿cómo puede ser? Todo era, cada vez que parecía que salíamos, otra vez ingresaba, ¿no? Y efectivamente eso es tener para cada solución un problema. Esa es la neurosis, tener para cada solución un problema. Digo, es cuando uno, preso de las redes del goce que desconoce, vuelve a caer en la trampa hasta que empieza a advertir que uno es carcelero. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que aún habiendo terminado un análisis, aún pudiendo advertir que estoy más curada de algunas cosas, eso no quiere decir que esto es sin restos, que a veces tengo que, digamos, que a veces me doy cuenta que hay cierta dimensión de una vitalidad desmedida, de cierto como empuje de salvación, del cual lo tengo que mantener a raya, que a veces me viene, que a veces hay contingencias que me convocan pero en mi caso ya no están teñidas por el velo fantasmático, pero que eso, digamos, no me impide que a veces las orejas se me cierren un poquito y que tenga que abrirlas, tomando el despertar, ¿no? El adormecimiento es cuando las orejas se cierran. No los ojos, sino las orejas, en ese punto, y cuando, y despertar es eso, ¿no? Despertar que no es un despertar total y absoluto, eso sería un infierno, ¿no? Son instantes de despertar liberadas de los efectos de sentido a los que la neurosis inevitablemente nos conduce. Marina, ¿le parece Sí, si abrimos a algunas pocas preguntas por favor, para ir redondeando? por favor. Si las hay, comentarios, me interesaría saber qué cuestiones, anímense. A ver. Yo me quedé pensando, hola, buenas noches Marina, sí. a cada uno. ¿Cómo estás? Me quedé pensando en algo desde el inicio, digamos, cuando estaban charlando de cómo era sobrellevar o llevar, no sé si llevar, esta nueva realidad, ¿no? Y lo pensaba incluso desde lo que es el poder trabajar con otros, o sea, la transferencia con otros colegas, y cómo aparece algo del deseo ahí. En nuestro caso, bueno, uno de mis compañeros del ICTIVA están acá, con los que hemos armado grupos de estudio, digamos, que tenían que ver con el ICTIVA, pero también nos fuimos para otros lados, terminamos armando un cártel, y esto de lo que posibilita, yo ayer justo estaba hablando con una colega que vive en Londres además y estamos estudiando juntas, de lo que posibilita el poder interactuar con otros, como en este momento yo no podría haber estado de ninguna manera en Formosa hoy, ni, no sé, ni en Chile hace una semana, ni voy a poder estar en Londres el domingo, pero posibilita todo esto de poder generar intercambios en relación al psicoanálisis, y donde, digamos, cada vez se puede poner a prueba este deseo que nos sostiene, ¿no? En este camino, en otro. Me quedó resonando eso como en mi caso fue una ganancia
plena de la pandemia que se instalaran estos nuevos dispositivos. Era un comentario. Sí, a mí sí, digamos, pero me trajo a cuento algo que dijiste muy importante, Marina, que es el tema del cártel como órgano de base de la escuela. Efectivamente, Lacan lo creó como órgano de base y justamente propicia el pegoteo por 2 años, un trabajo colectivo, una producción individual, y para despegarse después e ir a pegotearse con otros, ¿no? Efectivamente, porque eso es lo que va contra el efecto de grupo. Porque saben que yo creo que el grupo, finalmente un grupo, evoca lo que, esa frase que me dijeron que es de Freud, y siempre pido a la gente que si encuentra dónde lo dijo, me lo haga saber, porque me encanta la frase y nunca he podido encontrarla, pero la frase es maravillosa igual, en donde dice que cuando 2 siempre piensan lo mismo porque hay uno que no piensa, ¿no? No es que, no dice cuando 2 piensan lo mismo, es cuando 2 siempre piensan lo mismo. Entonces yo creo que los efectos de grupo hacen que esto, que haya el siempre, o sea, que se piense lo mismo. Entonces uno se adormece, no piensa. Cuando entra circular, por eso el cártel como órgano de base me parece Princeps para eso, el trabajo en el guión, digo, son todas diferentes maneras de estar en contacto con otros colegas, digo, porque el ICDEVA en realidad uno podría decir que es la transmisión, digamos, donde no se sabe en todo caso qué es el psicoanálisis, uno se forma en psicoanálisis, no tiene que ver con la cuestión de no saber qué es un analista y el dispositivo del pase, pero son maneras de intercambiar, de aprender, de avanzar, y de seguir sosteniendo el deseo, así como vos decías, no podía estar la semana, el trabajo también con colegas de otras escuelas, por ejemplo, yo ayer estuve en Bahía, porque estaba Oscar Saca con los colegas en Brasil, en Salvador de Bahía, yo estaba ahí escuchando, no sé qué, hoy estoy en Formosa, no hubiera podido, y mañana estar en Capital Federal, o sea, no hubiera podido bajo ningún concepto. Eso a mí me parece una maravilla. También es verdad que es mucho más agotador. También es verdad porque uno empezó como a vivir en un cuadradito. Yo me acuerdo, los que son ahí, Roxana, Jorge, Nico, recuerdan los Brady Bunch, ¿no? Que eran los cuadraditos, era una familia que toda estaba en los cuadraditos, se acordarán ellos seguro de eso. Me siento por momentos una Brady Bunch adentro de un cuadradito. Yo no, Asef. Entonces, Roxana, mira. Entonces, por supuesto que nada de esto se sostiene. Betty Nagorni, hola Betty, otra compañera de ruta de hace tanto, no sé qué, los Brady Bunch. Otra que sabe también, con Betty, maravilla. Es un placer trabajar con ella. Entonces, todo esto no se sostiene si no hay un deseo. Y les digo la verdad, el deseo fundamentalmente está hecho en función de una enorme responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y es que el psicoanálisis subsista. Porque de verdad que el psicoanálisis le cambia la vida a la gente. A mí me ayudó a armarme una vida deseante. Supongo que a muchos de ustedes también. Es maravilloso, el psicoanálisis ofrece la posibilidad de salir de la condena a la que el Edipo inevitablemente nos condena. Porque el Edipo siempre es una condena porque viene del otro, y es cuando uno entrega a las manos del otro la vida de uno. No importa si el papá fue bueno, malo, mejor, peor, estaba, no estaba, se iba a la noche, volvía, no importa, eso es la vida de cada quien. Si no es gracias Leandro, creo que es Leandro, sino que es justamente la responsabilidad que tiene, y veo acá, las caras que veo hay mucha gente joven, las fotos que veo también, es una responsabilidad, sobre todo que les va a tocar a ustedes en tiempos
digamos, en lo que se viene, con casos cada vez más difíciles, pero que el psicoanálisis es una, digamos, se ha verificado, no se verifica en una placa o en una tomografía computada. Eso nunca, jamás lo vamos a obtener, por suerte, pero se verifica en los efectos. Y uno verifica cómo la neurosis te puede arruinar la vida, te la puede arruinar. Y gente que queda, como decía Freud, con un gran futuro por detrás. Entonces, realmente es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos. Y es lo que hace que hoy, un viernes, a las 9:30 de la noche, estemos acá hablando en cuadraditos, seguramente sin haber cenado, esperando la cena que nos viene, con lo que es para toda, en mucha gente es el casual day, bueno, ahora no, pero si no fuese la pandemia, nosotros somos capaces de estar en una actividad presencial 9:30 de la noche, hablando de la angustia, el objeto A, la neurosis, como si estuviese, ¿no? Y la gente está de after office. A mí me pasa, yo cuando hago el trayecto, a una reunión de la escuela, que tengo en el consejo, los lunes, a las 8 de la noche, que camino por una calle de aquí, que hay muchos boliches, la calle Arévalo, y veo la gente, Pepe, con, ¿no? Campari, Negroni, y nosotros yendo a hablar digo, bueno, es lo que, y yo digo, estaría ahí tomando, y seguramente no, porque nada me obliga más que mi propio deseo. Entonces yo creo que si hay algo que nos enseña el psicoanálisis, es a verificar que lo único obligatorio es el deseo que nos causa. Todo lo demás es superyoico. El deseo que nos causa es el motor que nos empuja. Y si eso está, lo tenemos que mantener bien vivo para poder continuar, porque es nuestra responsabilidad. Es un pacto que nosotros hicimos con nosotros mismos y con nuestros colegas, y cuando se fundó la escuela, y cuando armamos un cártel, y cuando vamos a Lyon, y cuando vamos al ICDEMA, en fin, cuando circulamos, cuando conversamos, cuando trabajamos, cuando pensamos los casos, cuando nos angustiamos por un colega también, pero por un paciente, cuando nos metemos en embrollos, cuando decimos ¿por qué me metí en esto? Cuando uno está en una situación difícil, ¿por qué nos metimos? Porque lo deseamos. Nadie nos obligó, más que nuestro deseo. Y con los deseos, con ese deseo que nos causa, hay que tener respeto y mucho cuidado. Yo creo que la escuela cuida ese deseo, ¿saben? Lo creo de verdad. Y eso hace que, hace más de 25 años que estoy en la escuela con una participación activa, como los colegas miembros de la escuela que estoy viendo que están, Jorge Acés, Nico Busonio, Roxana Vogler, Bettina Gorni, no sé si hay más, discúlpenme, pero solo veo los 25 que me tocan de aquí. Y la verdad es que eso es lo que a mí por lo menos me mantiene viva. Se los digo de verdad, se los digo de verdad, no es demagogia, es de verdad, es de verdad. A veces me canso, sí, claro que me canso. A veces me enojo, furiosa. A veces me deprimo, también. A veces me río, sí, también. Todo eso me pasa, pero lo que no se me ocurre nunca es renunciar a eso. Entonces, hay que seguir avanzando. Aunque a veces pienso, digo, me voy, porque no doy más. Al otro día estoy de vuelta. Entonces, hay que continuar. Tenemos una responsabilidad histórica, pero que no devenga superyoica, que devenga deseante. Se los pido, por favor, porque el superyo tiene pata corta, pero duelen. Así que no sé si hay alguna otra intervención, a ver el chat. Gracias a ustedes. Muchos agradecimientos ahí en el chat. Ya veo. Marina, ¿sí? En realidad, bueno, aparte de agradecerte que estés en Formosa hoy, Sí. te agradecemos un montón. Me quedé con esto que dijiste de lo que te pasaba en relación a la omnipotencia de salvar al otro, digamos, y Sí. lo sola que te dejaba esa posición. Sí. Y cómo hubo que codescender, digamos,
nunca sin la transferencia, digamos, que vos puedas correrte de ese lugar y dejar de estar ahí en el autoerotismo de salvar al otro, haciendo como el camino de la impotencia a la imposibilidad, que me parece como el recorrido Exactamente. que sí hacen. Lo dijiste muy bien, Kiki. Efectivamente, y eso no fue sin un análisis, sin un analista. ¡Ay, Dolores! Otra miembro. Querida colega, ¿cómo estás? Ahí estoy viendo algunos que no. ¡Hola, Dolo! Un placer también trabajar con ella. La verdad es que no. Yo creo que mi vida sin el encuentro con un analista, digamos, que fue por los últimos 20 años, digamos, porque yo creo que el análisis es uno, después tuve encuentros con 3 analistas distintos, pero el analista con el que más tiempo y con el que llegué hasta el final, que fue Ricardo Nepomniachtchi, a quien amé y amo profundamente, y que lamento profundamente que no esté. La verdad, en mi vida, yo creo que hubiera sido un desastre si yo no me topaba con un analista. Hubiera terminado primero agotada, reventada de tanta cosa, y el goce en su salsa, sufriendo desesperadamente. La verdad que lo hubiera pasado muy mal, Entonces, eso es lo que creo. Alguno me dirá, es contrafáctico. Claro que sí. Lo que sí sé es que con el análisis, me armé una vida con muchísimo menos sufrimiento. Y no dejo eso de agradecer, porque fue con este analista con el que pude armarme, me ayudó a construir una vida de deseo, verdaderamente. Y que me permitió encarnar, por eso insistía en mi vida y en las curas que dirijo, puede fallar, ese pasaje que vos bien situás, de la impotencia a la imposibilidad en todo caso, confrontarme con lo imposible. No es que yo no lo podía salvar porque necesitaba un esfuerzo más, no lo podía salvar porque no se puede salvar al otro, porque aparte me lo estaba inventando. Claro. Así que... Tal cual. Eso. Bien. Bueno, me parece que estuvimos teniendo una buena conversación en este último tiempo. Bueno, Marina pasó de una parte teórica un poquito más a una transmisión más personal. Y está muy bueno, esa era la idea de estas conversaciones también, poder lograr esa cercanía. Y bueno, yo tengo que admitir, justo recién hablábamos eso en el grupo de los que estábamos organizando, esto es más o menos lo que yo le pregunté sobre cómo se sostiene, porque nosotros también de alguna manera estamos intentando relacionarnos más con la escuela y todas estas actividades apuntan a eso. Por eso es que está bueno escuchar cómo se dio en distintos lugares y con los analistas que ya tuvieron la experiencia. Sí, y ¿sabes qué? Me hiciste acordar a algo. El lazo a la escuela puede tenerse aún no siendo miembro. Quiero decir, la escuela ofrece espacios para de transmisión abierto, o sea que no es necesario ser miembro para poder, y uno puede, sin ser miembro, también formar parte de un cártel, por ejemplo, que está inscrito en los carteles de la escuela. Es decir, que hay diferentes modos de lazo con la escuela, y conversar con analistas de la escuela también es un lazo, pero también están los carteles, también está el IOM, también está esto que las enseñanzas, digamos, las noches de la escuela, los seminarios de uno. Digo, hay diferentes maneras de poder vivir un poco de la vida de la escuela. Efectivamente, eso no es ser miembro de la escuela, ser miembro tiene otras implicancias, pero eso también es una forma de estar en relación a la escuela y sostener esta transferencia evidente que ustedes tienen con el psicoanálisis de la orientación lacaniana. Bueno, damos por finalizada entonces el conversatorio de hoy, ¿sí?
Yo les agradezco un Gracias a vos. montón, veo que hay muy lindos comentarios que me hacen poner un poco colorada, que en mí es difícil, dada la base, ponerse colorada, pero me hace así un poquito. Les agradezco un montón, especialmente, bueno, a Juan Manuel, que es con quien he tenido el primer contacto, y a todos los colegas de Formosa y de todos los lugares que estoy viendo que hay por aquí. Les agradezco la atención con lo que me han escuchado, las preguntas, los aportes. Ha sido un verdadero placer para mí. Así que Muchas muchas gracias gracias. a vos, Muchas Marina. gracias, Marina. Nos estamos